¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Pues continuamos con el curso de diseño de mecanismos de precisión. Hoy vamos a ver la última parte del tema de fundamentos del diseño enfocados a los mecanismos de precisión. Y como lo hemos estado viendo, la idea de esto es podernos enfocar en diferentes leyes, principios y teorías que nos permiten tener un fundamento a la hora de de establecer o de estar diseñando sistemas mecánicos y la interacción que hay entre cada uno. Entonces, hoy vamos a empezar con el principio de Maxwell y la reciprocidad. Vamos a partir de entender y de conocer un poquito quién es James Maxwell. Es un científico de los años 1800. Él fue físico, fue matemático, por lo tanto, bueno, se sentía muy cómodo en las áreas de la mecánica, en el mundo de la electromagnética. De hecho, estos principios surgen principalmente a partir de áreas energéticas, pero se podían aplicar también a las áreas de la mecánica. Su teoría de la reciprocidad lo que establece es que los sistemas tienen cargas y reacciones relativas cuando están sometidos a cuerpos diferentes. Ahorita les voy a explicar un poquito a detalle esto. Entonces se aplican a los sistemas de medición de precisión y bueno, filosóficamente, que sabemos que estos científicos tenían una multidisciplina en las posturas que tenían, como los problemas difíciles se pueden resolver de una manera creativa. El principio de Maxwell tiene que ver con una forma en que nosotros tenemos un pensamiento crítico de comprensión acerca de un fenómeno o un problema físico, ¿sí? En el cual nosotros debemos analizar cuáles son los parámetros dominantes o las direcciones sensibles, que ahorita vamos a hablar de esos conceptos, para controlar o invertir el movimiento que tiene, combinando diseños, buscando obtener el mejor beneficio posible del sistema, ¿no? Entonces, el teorema de Maxwell lo que hace, y por eso pongo esta imagen, es describir la relación que existe entre trabajos que se realizan a partir de dos estados de carga diferentes sobre una estructura. Por ejemplo, aquí vemos un pasamanos o una estructura horizontal, pero vemos que existen dos trabajos realizados por dos elementos actuantes sobre la misma estructura en diferente magnitud de energía. Por lo tanto, lo que establece Maxwell es que vamos a tener energías de deformación independientes en un orden de estados distintos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, si estuvieran los dos sosteniendo su peso sobre la estructura, aquí vamos a tener un trabajo y aquí vamos a tener otro diferente en diferente magnitud, pero sobre la misma estructura. Y lo que establece es que vamos a tener una acción resultante del trabajo A que se multiplica por el desplazamiento de A y B, que debe ser igual a la acción de trabajo B por el desplazamiento de B y A, ¿sí? Entonces, al final vamos a obtener una sumatoria de los dos desplazamientos o de los dos trabajos haciendo una deformación en el sistema estructural. ¿Esto para qué nos sirve? En muchos de los casos nos va a ayudar a localizar dentro de la estructura características de rendimiento que puede tener, por ejemplo, una máquina para optimizar los parámetros de diseño, para identificar cuáles son los eslabones más débiles de tu sistema, optimización en general de la estructura, eh, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en un equipo como ¿qué les puedo decir? Una fresadora, ¿sí? La estructura podemos nosotros modificarla de manera que tengamos una mayor precisión, una mayor resolución, que ahorita vamos a ver también esos conceptos, que de alguna manera a lo mejor limitan otros parámetros como la velocidad, pero mejoran su estabilidad en posición. Entonces, la parte o el principio de Maxwell y la reciprocidad nos ayuda a identificar estos parámetros. Otro de los conceptos que de hecho vimos un poquito en la parte uno de los fundamentos es la estabilidad y la simetría. Y les ponía esta imagen que les quise volver a poner un poquito más clara sobre los sistemas. Cuando son estables, que están prácticamente limitados a un sistema donde difícilmente va a perder posición. Si esto fuera cerrado sería súper estable, estable, neutral, ¿sí? Inestable.
Entonces tenemos diferentes sistemas. ¿En qué nos ayuda la estabilidad y la simetría en la parte del diseño? Evidentemente la estabilidad y la simetría son dos conceptos que están vinculados entre sí. Lo que buscamos nosotros en este aspecto es, si logramos una estabilidad y una simetría, vamos a obtener una distribución homogénea de los esfuerzos, de los trabajos que hay en el sistema. Yo creo que, por ejemplo, todos hemos visto este tipo de broches, ¿sí? Que su funcionamiento recae sobre la simetría del sistema, ¿sí? Al tener este punto de anclaje, bueno, este es un sistema que te ayuda a mantener la posición a la hora de ensamblarlo, y estos dos, bueno, y mantenerlo simétrico, y estos dos seguros o broches ayudan a mantener asegurada este sistema. Yo creo que alguna vez nos ha pasado que uno de estos broches se le rompe una de las patitas y ya no sirve, ya no funciona correctamente, ya no tiene la misma seguridad. ¿Por qué? Porque dejó de ser estable. Se convierte en un sistema o neutral o inestable, ¿sí? Por lo tanto, al perder su simetría, pierde su estabilidad y pierde la función para la que fue diseñado. Esto lo podemos ver también en otros sistemas como los rodamientos. Tenemos rodamientos de tipo radial y de tipo axial según el tipo de cargas a la que esté sometido. Entonces, parte de lo que buscamos es la estabilidad y la simetría en el sistema. Lo que buscamos es poder distribuir las cargas de una manera homogénea. Entonces, los puntos de contacto que va a tener deben de ser iguales para cada una de las bolas de un sistema de un rodamiento, de forma que la distribución pueda recaer sobre todas las cargas y no tenga una preferencia hacia una zona u otra. Otro ejemplo son los motores vibradores. Los motores vibradores, opuesto a la simetría y la estabilidad, buscan ser inestables y asimétricos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Se utiliza una carga que está preferencialmente hacia una zona y al momento de comenzar a rotar, se genera una inestabilidad que provoca una vibración. La vibración es una resultante de la inestabilidad. Evidentemente, que en un sistema mecánico lo menos que queremos es vibración. La vibración es una manera en la que la energía se está desaprovechando o que está siendo utilizada para el movimiento. A menos que esa sea la función, nosotros no queremos inestabilidad en nuestro sistema. El siguiente concepto, el teorema de los ejes paralelos. Ese es un concepto muy interesante en el cual establece que, bueno, en una herramienta, para determinar el segundo momento del área de una estructura compleja, comúnmente llamado el momento de inercia, en un estudio de resistencia de materiales con respecto a algún eje. Comenzando con formas básicas cuyas áreas y momentos de inercia sobre sus ejes neutrales locales son conocidos. Un ingeniero de diseño primero encuentra la ubicación del eje neutro y luego utiliza el teorema del eje paralelo para determinar el momento de inercia en toda la sección. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos esta viga, traduciendo este concepto. Aquí habla de un punto muy importante que se llama eje neutral. Ese es el punto clave de este concepto. ¿Cuál es el eje neutral en esta viga? La línea punteada es el eje neutral. ¿Sí? Nosotros tenemos que identificar dónde está nuestro eje neutral. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si nosotros aplicamos una fuerza en nuestra viga y obtenemos una flexión, ¿sí? El eje neutro, ¿sí? No va a estar sometido a estos esfuerzos. ¿Por qué? Vamos a poner este ejemplo. La zona de arriba vamos a llamar la zona 1, la zona de abajo vamos a llamar la zona 2. La zona 1, ¿sí? ¿A qué tipo de esfuerzos está sometido? Todo está sometido a flexión, ¿verdad? La fuerza está generando una flexión. Pero el eje neutro, aunque sí está sometido a flexión, no tiene un segundo esfuerzo, como en el caso del punto 1. En el punto 1 tenemos una sección de flexión y una sección de compresión. ¿Estamos de acuerdo? Está habiendo una compresión de las zonas. Pero en la zona 2 no se genera una compresión, se genera una tensión. ¿Por qué? Porque se está tensionando la región.
Entonces, si viéramos aquí, por ejemplo, un análisis de elemento finito, veríamos y acordándonos un poquito, acordándonos un poquito de los principios anteriores que veíamos, cuando veíamos el principio de Saint-Venant, ¿se acuerdan? Que veíamos los desplazamientos. Bueno, en este caso, si nosotros hiciéramos esta cuadrícula en esta zona, veríamos mayor desplazamiento en esta zona y menor desplazamiento en esta zona. Pero aquí a compresión y acá a tensión. ¿Sí? Tensión y compresión. ¿Por qué? Porque aquí se está tendiendo a reestirar el material. De hecho, ¿dónde es más fácil que se corte? Aquí, ¿verdad? Que aquí hay una discontinuidad, que se separe el material. Por esta razón, porque aquí está ocurriendo una tensión. ¿Ok? ¿Dónde puede ocurrir más fácil la ruptura? En la parte de abajo, porque se genera una tensión, mientras que en la parte de arriba se está generando una compresión. Entonces, la línea neutra no tiene ni compresión ni tensión. ¿Por qué? Porque se eliminan una contra la otra. ¿Ok? Y eso es lo que establece el teorema de eje paralelo. Ahora, ahorita hablábamos del concepto de direcciones y operaciones sensibles. Es el siguiente concepto. ¿Qué son estas direcciones sensibles u operaciones de referencia? Nosotros siempre tenemos que identificar las direcciones en las que requerimos mayor precisión, las más relevantes. Estas se les llaman direcciones sensibles. ¿Ok? Para esto, nosotros tenemos que tener más énfasis en minimizar los errores que están dentro de estas direcciones. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando con un actuador, con un sensor, la posición es fundamental. ¿Sí? No solamente el ajuste y el calibrado, sino la posición. ¿Por qué? Porque son direcciones sensibles. Por ejemplo, aquí yo les pongo un torno. En este torno hay direcciones que son más sensibles que otras. Por ejemplo, esta es una dirección sensible y esta es una dirección sensible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final son las que van a establecer que la pieza mantenga la forma que nosotros requerimos, sea cual sea. Sea una moldura, sea un bat de béisbol, lo que sea que se vaya a hacer. Entonces, si por ejemplo aquí estamos haciendo un cilindro, lo vamos a hacer más pequeño. Entonces, el diámetro es una dirección sensible que va a estar establecida por la dirección que tenemos sobre el herramental. Entonces, aquí ¿dónde sería nuestra dirección sensible? Principalmente en el herramental, porque tanto esta dirección como esta dirección dependen de el movimiento que tiene el herramental. ¿Cuál no es una dirección sensible? Pues a lo mejor esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en paralelo y fuera de la pieza que buscamos. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con las direcciones y operaciones de referencia sensible. Diseño de restricción exacta. Bajo cierto punto de observación, todo es un mecanismo. Nuestro cuerpo es un mecanismo. Nosotros en interacción con otros elementos somos un mecanismo. Sin embargo, hay elementos dentro de los mecanismos que deben de tener movilidad y otros que no deben de tener movilidad. ¿Sí? Que eso ya lo hemos estado viendo desde los conceptos básicos. Los eslabones, los pares cinemáticos, los marcos de referencia. Entonces, permanecer o buscar cuáles son los elementos que se deben de mover y cuáles son los que no se deben de mover es lo que te permiten tener un diseño con restricción exacta. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo que nos funciona o para lo que nos sirve es para definir cuáles partes son más sensibles en el sistema. Por ejemplo, en este sistema que tenemos de ejemplos, tenemos un sistema prácticamente restringido en todas sus zonas, ¿sí? Sabemos que tenemos 6 ejes, pero por ejemplo, si tuviéramos un desplazamiento, aquí tendríamos un movimiento de este tipo,
que al no restringirlo, como lo restringimos en esta zona, ¿sí? Va a permitir la movilidad, que en teoría deberíamos de tenerlo de esa forma o buscándolo de esta forma. En este caso, si nosotros no restringimos o restringimos solamente la base, aquí todos estos tienen la base restringida, nótenlo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos restringido también lo de arriba, aquí no tenemos restringido esta zona y tenemos un desplazamiento. Aquí tenemos un desplazamiento rotacional que genera esta deformación angular. En este caso tenemos un desplazamiento similar a el de la sección 2, pero en la sección 4 es rotacional. ¿Sí? Y en este caso es lineal. Lineal contra rotación, el desplazamiento es lineal. Y en este caso es angular. ¿Sí? Entonces, el diseño con restricción exacta es definir cuáles son las zonas que quieres restringir y en qué manera. Acordémonos que todos los sistemas tienen 6 grados de libertad. ¿Sí? Que son 3 lineales, 3 angulares. Entonces aquí de tu diseño va a depender cuáles tienen. Y un claro ejemplo de esto, por ejemplo, es el cubo Rubik. Que el cubo Rubik tiene movimientos rotatorios que trabajan entre sí. ¿Sí? Todos son rotatorios. Pero el gran secreto de este rompecabezas es que los centros no se mueven. Los centros siempre están en la posición relativa. El rojo siempre va a estar al lado del azul y del blanco, etcétera, ¿no? Entonces, esta restricción de diseño es la que te permite que el cubo Rubik funcione como funciona. Los diseños elásticamente promediados. Si bien les estoy diciendo que todos los sistemas se tienen que tener ciertas restricciones, la verdad es que un sistema mecánico, al estar formado por muchos componentes, estos tienen una función relativa entre sí. Y aun y cuando estemos hablando de elementos completamente rígidos, estos pueden llegar a presentar deformaciones locales dentro de un diseño elásticamente promediado, que lo que permite es soportar estas deformaciones locales en muchos puntos, evitando deformaciones a gran escala, ¿sí? Que también se entiende con el principio de Saint-Bernard, que al final, aunque es una viga, al estar sometido a bajos esfuerzos, ciertos nodos sufren desplazamiento. ¿Ok? Por ejemplo, un rin de rayos. Cada uno de los rayos está soportando las cargas. Pero si tú pierdes un rayo, el sistema va a seguir siendo estable. Pero va a llegar un momento, si empiezas a perder diferentes rayos, que cada vez, si no se están buscando o eliminando de forma simétrica, va a tener una carga preferencial hacia una de las zonas. Por ejemplo, si tú pierdes 5 rayos de esta zona, esta región va a estar más debilitada. Por lo tanto, ya no va a estar ya no va a ser céntrico, sino va a estar excéntrico. Esto va a tender a desplazarse más hacia un lado y hacia el otro cuando esté rotando y cuando esté sometida a la carga del ciclista o del motociclista. Entonces, esto es un claro ejemplo del diseño elásticamente promediado. Lo que tú estás haciendo es obtener la elasticidad a partir del promedio de las diferentes estructuras que mantienen la carga equilibrada. Un edificio también es un claro ejemplo. Los edificios están pensados para resistir ciertos movimientos de la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay un temblor, que hay desplazamientos. Entonces, con el principio de Abbe, conocemos que hay un desplazamiento mayor en la punta que en la base, pero también con el diseño elásticamente promediado podemos hacer o buscar la forma de que nuestra estructura pueda soportar estos desplazamientos que se tienen. ¿Ok? Y estos espectros de respuesta elástica, al final, por ejemplo, los podemos ver en objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en las sillas que utilizamos de ruedas. Por lo general, las sillas vamos a encontrar que las más estables tienen 5 ruedas, 5 patas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final la distribución se da entre más zonas. Entonces,
Si tú tienes una silla de 3 patas, de 4 patas y de 5 patas, la que te va a dar mayor estabilidad es una de 5 patas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un diseño elásticamente promediado entre más partes, que lo que permite es que si una falla, haya una mejor distribución entre el resto. Sin embargo, cuando son 3, al fallar una, te queda un 66% de la eficiencia o de la eficacia. En este caso, si fallara una, te queda un 75%. En este caso, si fallara una, te queda un 80%. Entonces, lo que buscas es promediar las posibles fallas que se puedan presentar y compensarlas. Figuras de palitos, que esta más bien es un concepto en inglés que tiene que ver con el sketching. Nosotros como ingenieros, por lo general, al estar diseñando, para poder representar o plasmar una idea que tenemos, es común que utilicemos este tipo de diagramas, que es similar a lo que hacemos en los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Para guiarnos en los principios. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema cartesiano, ¿sí? Tenemos un sistema de péndulo, un sistema de cargas. Entonces, lo que usamos es hacer estos diagramas de cuerpo libre, o llamados también como figuras de bolitas y palitos, con los cuales lo que buscamos es plasmar con un dibujo, aterrizando una propuesta. También en muchos casos lo utilizamos como un sistema de análisis para establecer los tipos de movimientos que requerimos, si son angulares, si son lineales, si hay una carga, si oscilan, ¿sí? Entonces, para eso es este principio. Y finalmente los últimos 3 conceptos, que son probablemente los de los más importantes: precisión, repetibilidad y resolución. Estos 3 son los fundamentales en los mecanismos de precisión. Tienen que existir los 3 para que un mecanismo de precisión pueda existir o coexistir. ¿Qué es cada uno de ellos? La exactitud es el grado de concordancia que hay entre el resultado de una medición y el acorde a la referencia o aceptado como verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu máquina dice que de aquí a aquí son 5 centímetros, que sean 5 centímetros, que no sean 6, que no sean 4, que sean 5 centímetros. La precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. Que todos se acerquen a lo mismo, que todos te lleven a lo mismo punto. La resolución es el término que se emplea para referirse a la variación que puede existir entre las mediciones dentro de un resultado aceptable. Si este es el resultado específico, pero todo esto se refiere como aceptable, que todos estén dentro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vemos en otras palabras? Si tú estás platicando una historia, la exactitud es qué tanto de tu historia es cierto. La precisión o repetibilidad es, si tú cuentas 10 veces la historia, ¿cuántas veces dijiste lo mismo? Y la resolución es, ¿qué tantos detalles de la historia diste? ¿Ok? Entonces, esta es la cantidad de información que hay en tu historia. Esta es cuántas veces dijiste lo mismo, y esto es qué tanto te acercaste a la verdad de la historia de lo que ocurrió. ¿Ok? Entonces, para entenderlo mejor, tenemos una diana, ¿sí? Entonces, este sistema, todos dieron en una zona que es aceptada como correcta, todos, ¿sí?, están dentro de la verdadera, aceptada como correcta, y todas las veces dieron lo mismo, todas las veces, ¿sí? Entonces, tenemos que este sistema tiene exactitud, precisión y resolución alta, o repetibilidad. La repetibilidad y la precisión es el mismo concepto, ¿ok? Entonces, tiene una alta resolución, una alta precisión,
y una alta repetibilidad. ¿Por qué? Precisión, porque está dentro de la zona verdadera. Resolución, porque está muy cerca entre sí. Y repetibilidad, porque todos dieron en la misma región todas las veces. Ahora, en este caso, ¿sí? Tenemos una alta resolución, porque todas están en la misma zona. Tenemos alta repetibilidad, porque están dentro, si digamos que esta es nuestra zona marcada como aceptable, están dentro de esa zona. Pero es una precisión baja. ¿Por qué? Porque no está diciendo la verdad, no está llegando a la zona correcta. ¿Ok? En este punto tenemos una repetibilidad alta, ¿sí? Pero si se fijan, los círculos ya son más amplios. Ya no está a la misma resolución. Ya es una resolución menor, ¿sí? Y una precisión baja también, porque no está diciendo la verdad. Si se fijan, es más pequeño la resolución, acá es una resolución más alta. Entonces, por lo tanto, es menor. Y finalmente, la peor de todas, ¿no? Ni siquiera están cerca una de la otra. Entonces, es una repetibilidad baja. No tiene resolución alta, es una resolución más gruesa. Y precisión baja, porque tampoco está cerca. ¿Ok? Entonces, tampoco sucede que tenga ni resolución, ni precisión, ni repetibilidad. ¿Ok? Y con esto terminaríamos la última parte de los conceptos fundamentales del diseño de los mecanismos de precisión. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Y bueno, pues estamos al pendiente para cualquier duda que puedan llegar a tener. Vamos a seguir la próxima sesión hablando de conceptos sobre sensores, sobre rodamientos. Entonces ya vamos a empezar un poquito a ver ahora aplicaciones. Ya tenemos toda la teoría, vamos a empezar a ver aplicaciones. Características de elementos, etc. Entonces espero que todo haya quedado claro y pues nos vemos muy pronto para la siguiente sesión. Saludos a todos y que estén muy bien.